Aquella mañana tenía el peso solemne de lo eterno, y aún así, era íntima. La Capilla Sistina conservaba un silencio denso, del tipo que solo se rompe ante lo sagrado. Los cardenales, envueltos en sombras milenarias, rodeaban el altar provisional, erigido en el centro de lo que parecía ser el corazón del mundo. Y aún con el velo de la liturgia, todo estaba frente a los ojos del planeta. En celulares, pantallas parpadeantes, radios atentos. Nada escapaba. Había pasado menos de un día desde que León XIV fue elegido sucesor de Pedro. Y ahora, la primera misa. El mundo observaba con un solo pensamiento: ¿quién es este hombre que ahora carga con el peso de la Iglesia? Pero la respuesta no vino de un documento doctrinal. Vino de un gesto. En medio de la homilía, tras una introducción en latín cuidadosamente pronunciada, alzó la mirada. Observó a los cardenales con una serenidad firme, y entonces rompió décadas de protocolo con una frase que sonó como un abrazo: esta es la lengua de mi fe, la lengua de mi pueblo. Hablaba en español. No fue retórica. No fue un cálculo litúrgico. Fue alma. Una elección profundamente humana, y al mismo tiempo pastoral. Mientras algunos miembros de la curia apenas parpadeaban con sorpresa, millones de latinoamericanos entendieron de inmediato: ese gesto era para ellos. Sin filtros. Sin traducciones. Sin intermediarios. Por primera vez en mucho tiempo, un papa hablaba como si estuviera en casa. Como si estuviera en las calles de Guadalajara, en los barrios humildes de Lima, en las parroquias sencillas de Tegucigalpa, en emisoras de radio comunitaria, donde la señal de internet llega tarde pero la fe llega temprano. La frase circuló, cruzó fronteras, saltó muros y llegó a los corazones como un estandarte de pertenencia. Se hizo viral, sí, pero no como escándalo ni como polémica. Fue como reencontrarse con alguien después de años de distancia. Los comentarios se multiplicaron en segundos. Habla como nosotros. No necesitó discursos. Nos vio. Los canales oficiales del Vaticano tuvieron que improvisar traducciones en tiempo real. El español, por breves momentos, desplazó al latín ceremonial. Para algunos diplomáticos, una afrenta inesperada. Para el pueblo, una bendición. Porque León XIV no estaba simplemente eligiendo un idioma. Estaba eligiendo un lugar en el corazón de millones. Y para quienes escucharon su voz con ese leve acento familiar, aquello fue más que simpatía. Fue reparación. Fue memoria. Fue cercanía. En su primera aparición litúrgica, el Papa no impuso dogmas. Ofreció calor. Aquel "esta es la lengua de mi fe" no fue solo una frase bonita. Fue el inicio de algo. Un reajuste sutil, pero profundo. En un entorno donde cada palabra se mide, donde cada gesto se analiza con lupa, él se permitió algo sencillo: hablar como quien vive el Evangelio entre la gente, y no entre columnas de mármol. Y así, en pocos minutos, sin discursos elaborados, sin adornos intelectuales, León XIV hizo lo que pocos líderes logran: tocó el alma con palabras sencillas. Habló del miedo que acompaña a cada nuevo comienzo, de la fe que sostiene incluso a los más heridos. Habló como quien conoció el Evangelio del polvo, y no solo el del altar pulido. Las lenguas no son solo fonemas. Son raíces. Son el lugar donde el alma aprendió a nombrar el dolor, la fe, el amor. Y León XIV lo dejó claro. Aprendí a rezar en español. Aprendí a consolar en español. Aprendí a cargar cruces que no eran mías, en español. Así lo dijo. Así comenzó. Desde donde había aprendido a amar. La imagen del Papa con los ojos húmedos y la voz firme, pero visiblemente conmovida, se transmitió en decenas de países. En México, fue titular de apertura. En Colombia, se debatió en radios parroquiales. En Ecuador, se convirtió en oración. Y entonces, lo inesperado, la frase dicha en el Vaticano se volvió la banda sonora de videos caseros. Imágenes de misas en capillas rurales, de velas encendidas frente a la Virgen de Guadalupe, de niños rezando mientras su madre cocina, de migrantes cruzando fronteras con un rosario en el bolsillo. Todo acompañado por esa voz que, de repente, parecía ser una de las suyas. No fue un acto político, ni un gesto ensayado. Fue un movimiento de devoción espontánea. Como si el corazón de millones hubiera reconocido, en un instante, que el Papa no hablaba por ellos, sino con ellos. Sin anuncio, sin protocolo, solo con alma. Incluso los ambientes más fríos, los más racionales, se rindieron al gesto.
Algunos intelectuales afirmaron que fue una estrategia bien calculada para reconectar con los millones de fieles que la Iglesia ha ido perdiendo en América Latina. Pero quienes lo conocieron, quienes lo vieron con los pies llenos de polvo en las aldeas peruanas, saben, eso era coherencia. León XIV celebró Eucaristías en pueblos sin bancos ni electricidad. Acompañó peregrinaciones de personas descalzas. Escuchó confesiones entre lágrimas, ahogadas por la música de una fiesta patronal. Todo eso, en español. Por eso, cuando hoy habla en español desde el corazón del Vaticano, no lo hace por inclusión, lo hace por regreso. No un regreso geográfico, un regreso espiritual. Porque, por primera vez en mucho tiempo, millones de fieles escucharon su fe ser nombrada en la lengua en la que aprendieron a rezar. Y eso lo cambia todo. Una mujer en Morelia escribió, con una sencillez desarmante, lloré, no sé por qué. Solo lloré. Creo que porque alguien, por fin, habló como nosotros. Un catequista en Chiapas compartió ese momento con su comunidad diciendo, no es un milagro, es una señal. Y a veces, una señal basta para volver a caminar. León XIV no rompió solo un protocolo, rompió un muro. Uno de esos muros invisibles, construidos lentamente entre Roma y los pueblos que aún creen, aunque estén cansados. Y en ese espacio abierto por el gesto, entró la esperanza. Muchos esperaban que el primer gran acto público del nuevo Papa fuera una liturgia majestuosa, con vestiduras doradas, canto gregoriano, incienso denso y cada detalle milimétricamente orquestado. Pero León XIV no quería impresionar. Quería comenzar distinto. Y lo hizo con sencillez. Entró a la misa con paso tranquilo, sin prisa, sin ostentación. No vestía la tradicional capa roja bordada en oro, cargada de símbolos del poder papal. Tampoco llevaba los zapatos rojos que, por siglos, identificaron a los pontífices. Usaba zapatos negros, gastados, de cuero simple, y quien prestó atención notó, no eran nuevos. No fueron elegidos para la ocasión. Eran suyos. Eran vividos. Había historia allí. Había camino. Y fue así, sin palabras altisonantes, sin discursos técnicos, que dejó clara la dirección. El nuevo Papa no comenzó desde el trono. Comenzó desde el suelo. Ese detalle casi imperceptible para la prensa internacional era un mensaje codificado para quienes saben leer la espiritualidad en la vida cotidiana, porque en el lenguaje del Evangelio, lo pequeño siempre revela lo eterno. Más adelante, ya en el corazón de la celebración eucarística, otro gesto hizo vibrar a muchas comunidades religiosas. En un momento en que tradicionalmente se elige a clérigos para proclamar las lecturas, León XIV solicitó expresamente que fueran dos religiosas, una latina y otra africana, quienes subieran al ambón a proclamar la palabra de Dios. Ambas estaban visiblemente emocionadas. Sus rostros reflejaban la conciencia de estar participando en un momento sin precedentes. Una de ellas, la hermana Teresa, misionera en Honduras, se persignó antes de leer, con una lágrima corriendo por su mejilla. La otra, la hermana Nelis, trabajadora social en barrios de Ghana, cerró los ojos por unos segundos antes de anunciar la palabra. El Papa las observaba con las manos entrelazadas. No aplaudió, no interrumpió. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Y ese gesto fue suficiente. Los cardenales presentes, muchos de ellos sorprendidos, comentaron más tarde que era la primera vez que presenciaban algo así en una misa inaugural papal. Algunos medios vaticanos intentaron justificarlo como una decisión pastoral espontánea del momento. Pero quienes conocen a León XIV saben que no fue espontáneo. Fue coherente con su historia. Fue fiel a lo que vivió en comunidades donde celebraba misa con religiosas que lideraban la catequesis, organizaban retiros, acompañaban a los pobres, y rara vez eran visibles en los altares. En redes sociales, miles de mujeres católicas compartieron imágenes del momento con frases como, hoy también subimos al altar. Y otras escribieron, León XIV no nos dio poder, nos dio presencia. Una voz que proclama la palabra, también es una voz que transforma. Así, con solo unos pasos, con un cambio de calzado, con dos lectoras inesperadas por tradición, el nuevo Papa volvió a decir más con sus acciones que con sus discursos. Mostró una iglesia que no se defiende desde el mármol, sino que se abre desde el ejemplo. Una iglesia que camina con las mujeres, que escucha a las invisibles, que da espacio a quienes nunca lo tuvieron. Y en México, este tipo de señales fueron especialmente sentidas. Porque aquí,
donde miles de parroquias sobreviven gracias a religiosas y laicos comprometidos, ver a dos mujeres proclamando la palabra ante los ojos del mundo fue como ver reconocida una historia que durante siglos fue silenciada. Una religiosa en Chihuahua escribió en su diario espiritual: hoy sentí a Dios mirándome desde el altar. No porque fuera diferente, sino porque finalmente alguien en Roma decidió que nuestra voz también es evangelio. Después de la misa, mientras las cámaras aún transmitían imágenes del altar y los comentaristas debatían la teología detrás de los primeros gestos del nuevo pontífice, lo que se vivió en miles de hogares mexicanos no fue análisis ni estrategia. Fue emoción. Porque más allá del simbolismo litúrgico o de la novedad mediática, lo que León XIV provocó en millones de personas fue algo que ni el mármol del Vaticano ni los libros de historia pueden fabricar: autenticidad. En Guadalajara, una joven madre escribió en Facebook: hoy mis hijos vieron a un papa que no necesita tronos para hablar de Dios. Solo lo vieron caminar y entendieron que seguir a Cristo es andar con sencillez y firmeza. En Veracruz, un grupo de seminaristas compartió en su círculo de estudio que las lectoras fueron mujeres. No fue un favor. Fue justicia litúrgica. Fue visibilidad pastoral. Fue decir, sin necesidad de decirlo, que el Evangelio es una voz viva en todos los que sirven. La prensa internacional intentó encapsular los gestos del Papa como señales de continuidad con Francisco. Pero quienes conocen el estilo de León XIV saben que hay algo más profundo. No es imitación, es coherencia vital. Lo que hace hoy, lo ha hecho toda su vida. En su diócesis de origen, en Perú, donde vivió por décadas, muchos recuerdan que solía visitar comunidades a pie, no en coche oficial, que celebraba misas en patios con sillas prestadas, que nunca quiso un escritorio de madera fina, sino una mesa plegable para acompañar a la gente donde estuviera. Un campesino que lo conoció dijo en una entrevista: escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, usaba palabras que entendíamos. Nunca se comportó como alguien importante, pero todos sabíamos que había algo sagrado en él. Ese modo de ser, de hablar, de tocar los signos de la fe, ahora resuena en el Vaticano y en toda América Latina, no porque sea revolucionario, sino porque es verdadero. Y en México, un país profundamente simbólico, donde el ritual es tan fuerte como la necesidad emocional, la forma en que León XIV ha iniciado su pontificado tocó fibras dormidas desde hace tiempo. En muchas parroquias, grupos de mujeres comenzaron a organizar encuentros para reflexionar sobre la figura femenina en la liturgia. En comunidades indígenas, el gesto de ver rostros no europeos leyendo la palabra despertó un yo que nadie esperaba. Un maestro de catequesis en Puebla escribió en su diario espiritual: hoy sentí que los techos de mármol empezaron a abrirse, no porque alguien nos invitó a subir, sino porque el Evangelio finalmente volvió a bajar. Lo que está ocurriendo en torno al nuevo Papa no es solo entusiasmo. Es una ola de retorno a lo esencial, a lo que muchas comunidades han vivido durante años sin que nadie en Roma lo reconociera. Porque para el pueblo mexicano, que vive su fe en medio de heridas de injusticia, abandono y esperanza perseverante, cada gesto cuenta, cada palabra pesa, y cada elección dice mucho más de lo que aparenta. Y cuando el Papa decide usar sus zapatos viejos, caminar sin protocolo, permitir que mujeres lean la palabra y hablar en la lengua del pueblo, entonces, sin decirlo, lo está diciendo todo. El final de una misa papal suele marcar el cierre de un evento cuidadosamente orquestado. Los asistentes se dispersan, los fotógrafos recogen sus equipos, los cardenales retoman sus funciones, y el Papa se retira a los aposentos asignados por el protocolo. Pero con León XIV, las cosas no siguieron ese ritmo predecible. Horas después de haber concluido su primera Eucaristía, el nuevo Papa tomó una decisión que nadie en el equipo de seguridad del Vaticano esperaba. Pidió caminar hacia su antigua residencia en Santa Marta, atravesar el patio interior, acompañado solo por 2 colaboradores. Sin vehículo oficial, sin cámaras, sin discursos. Y allí, en ese trayecto breve pero simbólico, ocurrió algo que nadie planeó, pero que todos recordarán. Un pequeño grupo de peregrinos que aún permanecía en la zona lo reconoció discretamente a lo lejos y le pidió una bendición. León XIV no saludó desde lejos, no hizo un gesto superficial. Caminó hacia ellos, sonrió, abrazó a una señora mayor que se emocionó al verlo y se agachó para quedar a la altura de una niña que sostenía un cartel que decía: «Reza por mi papá». En ese momento, uno de los guardias intentó abrirle paso, pero el Papa lo detuvo con un gesto sereno. «Espera», dijo. «Quiero escuchar lo que esta niña quiere decirme». Entonces ocurrió lo inesperado. La niña le entregó una hoja mal doblada, con un dibujo de la Virgen de Guadalupe y una frase escrita con crayón verde: «Mi papá está desaparecido y no quiero que Dios lo olvide». León XIV miró el dibujo,
lo sostuvo en sus manos como si fuera un documento sagrado, y respondió con una voz que por un momento se quebró. No vamos a olvidarlo. Luego la bendijo en silencio, sin cámaras, sin micrófonos, sin cronómetros. Fue un momento tan íntimo y real que ninguno de los presentes se atrevió a aplaudir. Solo inclinaron la cabeza. Algunos lloraron. Otros quedaron inmóviles, como si supieran que acababan de presenciar algo que no se repetirá. Minutos después, uno de los peregrinos le pidió una foto. El Papa accedió y, mientras escribía su nombre en una hoja improvisada, dijo entre risas: «Perdonen mi firma, aún tengo que mejorarla. Soy nuevo en esto». La frase fue compartida por un testigo en redes sociales. En cuestión de horas, le dio la vuelta al mundo. Porque en un tiempo donde la imagen lo es todo, ver al Papa firmar torpemente, sonreír sin filtros y acompañar el dolor de una niña sin buscar cámaras, era como ver el Evangelio caminar, sin túnica, sin escenario, sin necesidad de convencer a nadie. En México, las reacciones no tardaron. Muchos recordaron sus propias heridas, sus oraciones de infancia, sus súplicas al cielo que nunca obtuvieron respuesta. Algunos sintieron que esa niña hablaba por millones, que aquel dibujo no era solo una carta al Papa, sino el grito de todo un país. Una mujer en Saltillo escribió en su muro: «Hoy vi a mi hija en esa niña. Y al ver el rostro del Papa, sentí que por fin alguien me escuchaba». Un joven periodista en Tijuana escribió: «El Papa no vino a México, pero ya se sentó con nosotros. Y lo hizo sin boletos, sin agenda, sin miedo. Porque a veces un pontífice no necesita multitudes, ni estadios llenos, ni eventos masivos para hacer historia. A veces basta con detenerse, escuchar a una niña que mira una hoja con crayones y decir con voz quebrada: yo tampoco lo voy a olvidar». Y eso, para México, vale más que cualquier discurso. El gesto del Papa con aquella niña no fue grabado por cámaras oficiales. Pero no necesitó video para volverse eterno. Las pocas personas que lo presenciaron compartieron lo que vieron. Lo escribieron, lo dibujaron con palabras, y así fue como se transmitió lo sagrado, sin marketing, sin etiquetas, sin necesidad de editar nada. En pocas horas, su frase: «Perdonen mi firma, soy nuevo en esto», se volvió algo más que una anécdota. Fue un espejo, porque millones se reconocieron en ese pequeño acto, un Papa que se equivoca al escribir, que no es perfecto, que no busca impresionar, que escucha, que abraza, que no responde con fórmulas, sino con ternura. Muchos en México repitieron algo que se volvió casi un mantra durante aquella semana: «No sabemos si vendrá, pero ya está aquí». Porque ese es el tipo de liderazgo que no requiere territorio, que no necesita pisar una tierra para habitar un pueblo, que no viaja en avión, sino en el alma de quienes le escuchan y sienten que, finalmente, alguien no solo los ve, sino que los entiende. En las parroquias de Oaxaca y Guerrero, los grupos de oración, que hacía mucho tiempo se habían dispersado, comenzaron a reunirse de nuevo. No porque alguien lo ordenara, no por una campaña organizada, sino porque la fe, cuando parece auténtica, se reactiva sola, como un fuego dormido bajo las cenizas que, al sentir aire fresco, revive. Una religiosa en Chiapas escribió: «El Papa no solo nos dio una misa, nos dio humanidad. Y eso vale más que todos los documentos». En redes sociales, jóvenes alejados de la iglesia comenzaron a compartir imágenes del gesto de León XIV con la niña. No usaban lenguaje religioso. Solo escribían frases como: «Sí, eso es liderazgo. Esta es la verdad absoluta». Un influencer con millones de seguidores publicó: «Soy agnóstico, pero si el líder de una religión se detiene a escuchar a una niña con crayones, entonces algo bueno está ocurriendo en el mundo». Y tal vez se trate de eso, de un avance verdadero. Porque el Papa no convenció solo a los creyentes. También tocó a los indiferentes, a los heridos, a los que ya no esperaban nada. A esos que oraron en voz baja durante años y pensaban que nadie los escuchaba. Porque él también dijo: «Yo tampoco voy a olvidarlo». Fue más que una promesa. Fue una consagración del dolor anónimo. De esas ausencias que nunca aparecen en las noticias, pero que queman el corazón de todo un país. Después de ese día, la hoja con el dibujo de la niña fue cuidadosamente guardada en un sobre blanco. Según fuentes cercanas a la Casa Santa Marta, el Papa pidió que permaneciera sobre su escritorio. No para exhibirla, no para convertirla en símbolo, sino para recordarle, cada día, por qué aceptó ser Papa. Porque como él mismo le dijo horas después a un colaborador cercano: «No vine aquí por el trono. Vine por esas cartas mal dobladas que gritan lo que nadie quiere escuchar».
Y mientras algunos aún discuten si visitará México, si cambiará tradiciones, si reformará estructuras, millones ya han decidido lo esencial. Él no vino a mandar, vino a sentarse con nosotros. Y cuando un papa desciende del altar, abraza el silencio de un pueblo herido y convierte una hoja de papel escrita por una niña en algo sagrado. Ya no se necesita esperar señales, porque la fe, como los gestos verdaderos, no se impone, solo se ofrece. Y cuando se ofrece desde el corazón, como lo hizo León XIV, toda una nación empieza a creer de nuevo. Desde que se supo el nombre de León XIV como el nuevo sucesor de Pedro, una pregunta comenzó a formarse en millones de corazones mexicanos. ¿Vendrá? Y no se trata de una visita diplomática, ni de una gira administrativa, pero se trata de algo más profundo, más antiguo, más espiritual. México no espera al Papa como una figura de poder, sino como a un hermano que viene a consolar, como a un padre que sabe escuchar, como a un profeta que camina con los que han sido olvidados. Después de su primera misa, hubo una oleada de comentarios, reflexiones, oraciones y preparativos invisibles. No se organizaron desde oficinas episcopales, sino desde cocinas humildes, capillas rurales, comunidades donde el evangelio se comparte con tortillas, café y esperanza. Porque cuando un pueblo ha vivido su fe entre ruinas, cuando ha cargado cruces sin nombre y ha sembrado rosarios en tumbas clandestinas, entonces no necesita discursos. Necesita presencia. Y León XIV, con solo unos pocos gestos, se hizo presente sin haber pisado tierra mexicana. En redes sociales se multiplicaron los mensajes de bienvenida anticipada, no con tono oficial ni con protocolo, sino con verdadero calor. En videos caseros, familias enteras levantaban carteles que decían: cuando vengas, aquí tendrás comida, techo y oración. En escuelas rurales, los niños escribían cartas con dibujos de lápices de colores. Papa León, cuando llegues te enseñamos a jugar a las canicas y a rezar con la abuela, dijo una maestra entre lágrimas. Las diócesis comenzaron a recibir solicitudes espontáneas de comunidades que llevaban años sin atención pastoral. ¿Podemos preparar al menos una visita espiritual?, preguntaban muchos. No con exigencia, sino con ilusión. El Vaticano aún no ha confirmado nada, pero varias fuentes cercanas a la Secretaría de Estado aseguran que México está entre los posibles destinos para su primer viaje fuera de Europa. Algunos indican que podría ser a mediados del próximo año, coincidiendo con una fecha mariana. Otros señalan que aún hay cierta resistencia interna que debe resolverse. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el país no depende de la agenda oficial, porque León XIV ya ha comenzado a llegar a los hogares, a través de gestos que no caben en los programas de televisión, a través de palabras que no necesitan traductor, a través de un idioma que no es solo el español, es el idioma del consuelo. Y lo más conmovedor es que esta vez la esperanza no se limita a ver al Papa en la Basílica de Guadalupe. Muchos esperan que camine con los desaparecidos, que escuche a las madres buscadoras, que rece oraciones olvidadas en las periferias que los gobiernos prefieren callar. Un joven sacerdote en Morelos escribió en la entrada de su parroquia: si el Papa viene, que entre por la puerta lateral, la que usamos los que no tenemos cargos. Otro, en Tamaulipas, escribió en el boletín dominical: no preparen flores para recibirlo, preparen el silencio para escucharlo. México no necesita un papa mediático, necesita un pastor con sandalias y una Biblia, un hombre que diga la verdad, aunque duela, que abrace sin miedo, que camine con polvo en los zapatos y lágrimas en los ojos. Y esa figura parece haberse encarnado en León XIV. Mientras el Vaticano guarda silencio diplomático y los medios especulan sobre fechas posibles, la realidad es que México ya no espera una respuesta oficial, porque lo que el pueblo comenzó a vivir desde la elección de León XIV no depende de boletines, sino de la fe, en comunidades donde nunca llegó un nuncio, donde los obispos cambian cada 5 o 10 años, y donde las misas dominicales son celebradas por laicos, porque no hay sacerdotes. La figura de este nuevo papa ya es tema constante en los círculos de oración, en las cosechas de café, en la radio comunitaria, en los patios de tierra donde los niños rezan antes de dormir. Y esa presencia silenciosa ha comenzado a provocar una transformación que nadie esperaba, ni en la estructura eclesiástica, sino en la espiritualidad del pueblo. Una espiritualidad que ya estaba cansada, rota, a veces dormida, pero nunca muerta. Y ahora parece abrir los ojos de nuevo, porque León XIV no ha hecho promesas, no ha hablado de reformas profundas,
no ha publicado encíclicas espectaculares. Y sin embargo, ha despertado algo que muchos daban por perdido. El deseo de creer. El deseo de volver a caminar. El deseo de escuchar a la iglesia, no como institución, sino como casa. Una joven universitaria escribió en sus redes sociales: nunca pensé que volvería a llorar viendo a un papa, pero cuando lo oí hablar en mi idioma, y luego lo vi inclinarse ante una niña, supe que algo está cambiando. Un periodista de larga trayectoria publicó en su columna: México está cansado de estar acostumbrado a los discursos religiosos y políticos. Pero este papa no nos usó, nos miró. Y eso es más raro y más valioso que cualquier privilegio doctrinal. Las comunidades guadalupanas comenzaron a preparar peregrinaciones simbólicas hacia el Tepeyac. No con pancartas ni tambores, sino con el corazón. Un hombre de 80 años viajó desde Zacatecas diciendo: si el Papa no viene, yo rezaré por él allá, en la casa de la Virgen, donde todo comenzó. Y en cientos de templos, donde antes solo se hablaba de eventos y programas, ahora se empieza a hablar del servicio misionero, de volver a las raíces. Una parroquia en Tijuana colgó un cartel que decía: si León XIV no nos visita, nosotros igual iremos a limpiar este templo como si él viniera, porque Dios viene todos los domingos a la frontera sur. Grupos de migrantes que han vivido lo peor del abandono encontraron consuelo al saber que un papa compartía su lenguaje, sus lágrimas, sus oraciones improvisadas sobre caminos de tierra. León XIV se ha convertido para ellos en símbolo de dignidad, no por lo que dice, sino por lo que calla con amor. Una carta firmada por un grupo de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos decía: Santo Padre, si algún día llega aquí, no traiga discursos, traiga tiempo, traiga oídos, traiga oración, porque eso es lo que necesitamos. Y eso es precisamente lo que León XIV parece venir a ofrecer. No desde la grandilocuencia, sino desde la ternura. No desde el altar elevado, sino desde el suelo, donde tantos oran en voz baja mientras el mundo hace ruido. Cuando un papa rompe el protocolo para hablar en español, permite que religiosas proclamen la palabra, camina sin escolta, abraza sin prisa, y se detiene a mirar el dibujo de una niña, entonces no hay dudas de que no estamos ante una estrategia. Estamos ante una promesa silenciosa, una promesa que dice: yo estoy contigo, sin necesidad de decirlo, una promesa que se parece a Jesús. Y por eso, México ya no espera a León XIV con los brazos cruzados, lo espera con los brazos abiertos y el corazón despierto, porque aunque todavía no haya una fecha, ya está aquí. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al Legado de la Fe y comparte este mensaje con quienes aún esperan señales del cielo. Déjanos en los comentarios: ¿qué significa para ti tener un papa que camina con el pueblo?